Seguimos, estamos en la tertulia de este viernes 14 de mayo del año 2021. Estamos con Alejandro Val, Juan Grompone, Susana Mangana y Gonzalo Pérez del Castillo. Segundo tema de nuestra charla de hoy. El próximo martes, 18 de mayo, van a cumplirse 210 años de la Batalla de las Piedras. Tuvo lugar en 1811. Fue el primer triunfo importante de José Artigas al mando del ejército de la Junta Grande de las Provincias Unidas del Río de la Plata en el territorio de la Banda Oriental. En la batalla venció a las fuerzas realistas del gobernador de Montevideo y nuevo virrey del Río de la Plata, Francisco Javier de Elío. El enfrentamiento comenzó poco antes de las 11 de la mañana y se definió sobre las 5 de la tarde. Al final de la lucha, Artigas pronunció una de sus frases más famosas: clemencia para los vencidos, curad a los heridos, respetad a los prisioneros. Es un nuevo aniversario, un aniversario redondo, la Batalla de las Piedras, un tema que ha estado en esta tertulia de los viernes, en estos 20 años de tertulias, ¿cuántas veces? No sé, difícil sacar la cuenta. La pregunta es, ¿hay todavía novedades? ¿Hay enfoques para aportar? Y bueno, podría decirse que sí, para empezar, porque la tertulia de los viernes ha tenido variantes en su integración y hoy sin duda tenemos voces que de este tema capaz que no hablaron. Veamos. La Batalla de las Piedras, un clásico de esta tertulia, empieza con Alejandro Val. Bueno, muchas gracias por darme la palabra primero, porque Juan ya quería intervenir, pero bueno, voy al tema. En realidad es difícil aportar algo a esta altura en el sentido del relato histórico en sí mismo, porque hay decenas, si no centenares, de libros dedicados especialmente a Artigas en esta época, es decir, la época de la Batalla de las Piedras y a la Batalla de las Piedras en sí mismo. De todas maneras, me cuesta mucho dejar pasar el momento sin mostrar algo, como siempre. A ver. Sí, Gonzalo, que queda tranquilo. No voy a mostrar piedras de la batalla, ni el sable, ni nada por el estilo, pero quiero recordar porque a mí me ha resultado extraordinario ese trabajo, aquellos 10 tomos que se publicaron en el año 99 por el diario El País, llamados Los Tiempos de Artigas, que fueron escritos por una famosa contertulia nuestra, muy querida, que era nada menos que Ana Ribeiro. Fue ella que los escribió, y que con la ayuda en alguna cosa de otro contertulio, que era también Carlos Maggi, otro muy recordado contertulio. Y la descripción que hace de todo el episodio de la Batalla de las Piedras en sí mismo, con todas las luces y las sombras que tuvo eso, que hace Ana, es formidable. Porque llega enseguida, aparte de que están muy bien ilustrados estos libros, son 10 tomos, aunque el dedicado a la batalla es el primero. Lo cierto es que la descripción que hace nos pinta un periodo muy concreto de la historia del Uruguay, con mucho más matices de lo que normalmente tratamos de festejar, ¿no, verdad? Se habla no solo en el relato de Ana de las cosas buenas que tuvieron, bueno, por lo menos el bando de los revolucionarios, sino también de las malas, ¿no? De todo lo que ocurría, de los desbordes que había. Yo realmente creo que todos deberíamos tratar de leer este libro. Lo voy a mostrar, pero el tomo primero de Ana Ribeiro, que además tiene unas ilustraciones espectaculares, ¿no? Bueno, está la reproducción de aquel cuadro de Juan Luis Blanes, el hijo de Juan Manuel Blanes, que marca la rendición de Posadas, pero yo que sé, tiene hasta dibujos del plano de la batalla, pero no es tanto los dibujos y las láminas lo que vale de este libro de Ribeiro. Lo que más vale es la descripción tan realista, no en el sentido de realista a favor del rey, sino tan realista lo que pasaba, ¿no, verdad? Recordando incluso cosas que a veces pasan desapercibidas. Cuando Artigas se unió a la Junta de Buenos Aires y volvió al Uruguay, en su proclama proclamaba la fidelidad a Fernando VII. Es decir, no se trataba de una cosa distinta. Después las cosas fueron evolucionando, pero
los desbordes que había de ambos lados. Cuenta cosas notables. Por ejemplo, en esa época había en el puerto de Montevideo regularmente 4 fragatas españolas cargadas de marinos. Y todos esos marinos los mandaron a pelear Posadas, se los llevó con sus otros casi 1000 hombres al enfrentamiento concreto. Y bueno, los pobres marinos no tenían muy claro cómo desempeñarse en la batalla. Y digo, para contar cosas que a uno no le aparecen habitualmente en el relato de estas cosas. Bueno, Ana Ribeiro entra en el relato maravillosamente. La verdad que es formidable. Yo no sé si ustedes lo han leído, pero si no lo leyeron, recomiendo buscar ese libro, editado en el año 99, que se editó y se distribuyó junto con el País. Son 10 tomos, pero el que importa a este efecto es el primero. Y entonces aparecen las luces y las sombras. Y por supuesto que las luces tienen que ver sobre todo con Artigas, ¿no es verdad? La figura de Artigas en el marco de esa batalla, se destaca notablemente por las cualidades humanas que mostró en un medio que era bastante salvaje de los dos lados. Y gracias a él es que se salvó la vida el compatriota de Susana, ¿no es verdad? El compatriota de Susana. Estamos todos muy expectantes por saber qué va a decir a propósito de la batalla de las Piedras, la española de la mesa. Pero la dejamos ahí, bueno, en espera. Le cedo la palabra a los demás compañeros. Sí, vamos con Juan. Momento. A ver, con Juan, que también tenía interés en arrancar lo más temprano posible con sus consideraciones. Bueno, yo quiero salir un poco del barrio y mirar qué es lo que estaba pasando en el mundo, para ver el contexto en el cual ocurrió la batalla de las Piedras. La independencia de América ocurrió durante una guerra mundial. Es decir, yo uso el término guerra mundial porque el siglo XX se ha apoderado de ese término y cree que hay solo 2 guerras mundiales. Pero en realidad hubo del orden de 6 guerras mundiales previas a las 2 guerras mundiales, primera y segunda. Precisamente la última de ese grupo de guerras mundiales, que consistían en que las potencias europeas combatían entre sí para repartirse el mundo, fue la guerra que inició básicamente Inglaterra contra Francia, es decir, que Francia contra Inglaterra, vamos a decirlo así. Es decir, Francia como potencia emergente necesitaba apoderarse de colonias y de territorios, y entonces la emprende contra Inglaterra y sus aliados. Esta guerra ocurrió, digamos, números redondos, de 1800 a 1812, 1815 más o menos. Es decir, ese es el momento en que ocurre toda la guerra. Y la guerra esta es una guerra mundial porque ocurre en muchas partes del mundo, no porque ocurre en todo el mundo, porque ninguna guerra mundial ocurrió en todo el mundo, sino porque ocurre en muchas partes del mundo. Por ejemplo, se peleó en Europa, se peleó en Rusia. Rusia tiene una gran parte asiática, de modo que también allí se peleó. Se peleó en Egipto, se peleó por el control del Egipto, se peleó en el Caribe y se peleó en el Río de la Plata. Es decir, por ejemplo, las invasiones inglesas a este territorio no fueron nada más que otro episodio de esa guerra mundial en la cual Inglaterra intentó controlar una zona importantísima para el Imperio Español. Naturalmente, España, de alguna manera, tal vez forzada, tuvo que pelear del lado de Francia. Bien, creo que en ese momento de mundo convulsionado, que estaba en guerra y que Francia e Inglaterra se peleaban por el dominio, por el control de las colonias en el mundo, especialmente las de América y las de Asia, es que ocurre la independencia, empieza la independencia en América. Y el primero fue Haití, que se independiza de Francia y que ocurrió al principio de este asunto, o sea, hacia el 1804, y luego el segundo estallido fue en 1810, el Grito de Mayo, ¿no? La Revolución de Mayo en Buenos Aires. Pero la primera batalla que hubo contra España, de la independencia de América del Sur, fue precisamente la Batalla de las Piedras, ¿no? La Batalla de las Piedras tiene esa rara peculiaridad. Fue el primer combate que dieron los americanos del sur contra España.
Bueno, precisamente como resultado de estas acciones, América del Sur se independizó completamente, ¿no? También dejemos la de Brasil, que es otra historia paralela, ¿no? Otra historia muy distinta y muy particular. Pero digamos, el gran ejército del Río de la Plata junto con el gran ejército venezolano se juntaron en el Perú, y ahí ocurrió, en el Alto Perú, ocurrió la última batalla con la cual España perdió completamente el dominio de América del Sur. No así de América Central, de América del Norte o del Caribe, ¿eh? Bueno, la batalla de las Piedras entonces, como primera batalla y como primera acción bélica, sirvió perfectamente para la construcción del personaje Artigas y del mito de la libertad nacional, ¿no? Es decir, yo entiendo que casi todo lo que sabemos sobre esta pequeññísima batalla, porque en definitiva fue una pequeña escaramuza que duró un rato, ¿no? Se ha convertido en una parte muy integral del mito artiguista. Y en realidad esta guerra mundial tuvo muchas consecuencias, desde la derrota de Napoleón en Bélgica, el nacimiento de la egiptología, como ya mencionamos la otra vez, es decir, vuelven a aparecer Napoleón como la semana pasada, la independencia de América del Sur, o la más importante de las consecuencias, que fue el comienzo de la Revolución Industrial. Atenti a lo que cuenta este oyente. Desde la audiencia nos hacen notar, lo dice Javier, que en el regimiento de Blandengues, en la avenida General Flores, donde hay un museo, existe una enorme maqueta con audios por sectores y movimientos que muestra la batalla en toda su estrategia. Él dice que todo el museo es imperdible, pero en particular esta maqueta que permite hacerse una idea de cómo se desarrolló este enfrentamiento. Hace notar, por otro lado, que ese lugar es casi secreto. Muchos montevideanos no tienen ni idea. Yo debo confesar que quedo abarcado por esa situación. Yo no sabía, definitivamente no sabía. Yo me quedo con una enorme curiosidad y apenas pueda me voy a dar una vuelta por ahí. Creo que ¿Dónde es eso, Emiliano? ¿Puedes repetir? En el regimiento de Blandengues, en General Flores, ¿no? En la avenida General Flores, pasando Boulevard Valle Ordóñez hacia afuera, digamos, ¿no? Miren qué interesante esa pista. Pero seguimos. ¿Vas tú, Gonzalo, y dejamos a Susana para el final o no? Déjame un segundo nada más, un comentario breve. Pese a ser pequeño, porque eran 1000 contra 800 y después desertaron algunos de los españoles y pasaron al ejército de Artigas, lo cierto es que fue pequeño en el número y quizás hasta intrascendente en el marco mundial, pero resultó muy importante. Tan importante que incluso la batalla de las Piedras figura en el himno nacional argentino. En el himno nacional argentino, en determinado momento, se mencionan algunas batallas. Y entre ellas se mencionan las dos piedras. Las dos piedras por la batalla de las Piedras de Montevideo y por la batalla de las Piedras que tuvo lugar en Salta algo después, en el año 12 creo que fue. No fue un hecho intrascendente, ni muchísimo menos, se le dio una trascendencia enorme. Y además en ese momento cambió en cierta manera la expectativa que venía de la Junta de Mayo, que la Junta de Mayo era española. Pretendía seguir bajo el reinado de Fernando VII y sin embargo ahí empezó realmente, quizás con el grito de Asensio y cosas por el estilo, pero fuertemente recién ahí se afirmó el espíritu, si se quiere, independentista de Artigas, que se fue transmitiendo al resto del virreinato del Río de la Plata. Antes de seguir, y ya que introdujiste la variante musical, nada menos que con el himno argentino, les propongo que pongamos de fondo música uruguaya, música pedrense, evocando la batalla de las Piedras.
una huella que se titula Paso de las Piedras. Autores, dos pedrenses. Música, Carlos Crespo. Letra, Hugo Cabrera. Primeros pasos, pasó en las piedras, pasó en las piedras cruce de los caminos para llegar al puerto u otros destinos. Enseguida les cuento algo más a propósito de este tema, pero continuamos. Gonzalo. Bueno, yo acá tengo, cuando fui al colegio, al liceo, acá en el Uruguay, siempre me enseñaron que la batalla de las piedras era el principio de nuestra identidad como país, y yo siempre lo consideré así. Y después, con el tiempo, hablando sobre todo con gente que conoce más de historia patria de lo que conozco yo y que la estudió más a fondo, empezó a surgir esto de la escaramuza, de que había solo 1000 de cada lado, y como quitándole importancia a la batalla de las piedras. A mí me parece que la batalla de las piedras es absolutamente esencial en la historia del Uruguay. Capaz que estoy diciendo una barbaridad histórica, pero el Uruguay en realidad era una tierra de cazadores de vacas. No había esclavos, no se necesitaban esclavos porque no había indígenas tampoco para reducir a la servidumbre. No había plantaciones. No había plantaciones. Lo que necesitaban eran gauchos, jinetes, cazadores de ganado. Ni siquiera la Iglesia Católica tenía demasiado rol aquí, porque no había mucho indígena para convertir. Es decir, era una tierra muy particular. Y con esto de la Revolución de Mayo y el hecho de que Artigas se subleva contra Montevideo, que se había convertido, como ya dijeron, en la capital del virreinato, yo creo que pasan dos cosas. Primero, que Uruguay o la banda oriental adquiere una relevancia en el territorio fundamental, una característica importante. Y segundo, que la personalidad de Artigas y esa victoria y lo que siguió después hizo que los propios argentinos preferían, visto el arraigo que tenía Artigas y el liderazgo que tenía, preferían regalar el Uruguay, permitir la invasión de los portugueses en ese momento, con tal de sacarse de encima a este caudillo. Y eso es lo que le da identidad a este país. En el fondo, ahí empieza el Uruguay como país a diferenciarse del resto de lo que constituyó el virreinato del Río de la Plata. Así que a mí me parece que la batalla de las piedras es absolutamente esencial. Incluso esa gente que dice que bueno, pero Artigas nunca quiso ser. Por supuesto que no. Artigas nunca quiso ser un país o crear un país independiente de la Argentina, de las Provincias Unidas. Pero la verdad es que lo hizo, y lo hizo él. Y un punto fundamental para mí fue esta batalla. Ahora puede ser que me esté equivocando, esa es la interpretación que yo tengo, pero como digo, habiendo compartido tertulia con Ana Ribeiro, soy muy humilde y modesto en este tema, pero esa es la opinión que yo tengo. La batalla de las piedras es absolutamente fundamental en nuestra historia y es a partir de ahí que se empieza a generar un fenómeno que termina creando la República Oriental del Uruguay. Alejandro, a propósito de tu recomendación, a propósito de aquellos libros de la colección de Ana Ribeiro, tengo mensajes de oyentes, ¿no? Como el de Raúl, que dice formidable, Ana Ribeiro, o el de Germán, que dice que los leyó y que son efectivamente muy recomendables. Ahora sí, Susana. Sí, pero Juan estaba meneando la cabeza como un loco mientras yo hablaba, tratando de demostrar mi ignorancia de historia patria. Bueno, yo estaba pendiente de Susana, más bien, que está quedando relegada, pero dale, no, primero Juan. La voz de España. No, sigamos generando expectativa. Que hable Juan. Bueno, yo creo que el hecho fundacional de la República Oriental fue la creación del Saladero Medina, y a lo cual siguieron 20 o 30 saladeros posteriores, que en la época de Artigas, y el hecho de que la independencia de Haití provocó que tanto Cuba como Brasil crearan nuevas plantaciones y necesitaran alimentar a sus esclavos.
y para eso servía el tasajo. Es decir, el Uruguay es hijo del tasajo, no hijo de la batalla de las piedras. Es decir, quiero dejar bien claro eso. Si no hubiera sido por el tasajo, que olímpicamente ignoraba Artigas y todos sus tenientes, este país no existiría. No podría haber sido independiente y no tendría ninguna unidad. Es decir, el haber sido la cuna del tasajo sí es lo que lo hace independiente. Bueno, yo me quedo con mi versión. Bueno, yo no quiero interrumpir a Susana, así que no opino, pero tengo opinión sobre eso que dijo Juan, y bastante, o por lo menos un poco distinto. Pero no le quiero sacar la palabra a Susana. Bueno, No, ahora sí. ¿Cómo te plantás frente a un acontecimiento histórico como este, en el que en Increíble. principio estás del otro lado, estimada? Estoy del otro lado, sí, en casa también cada vez que las niñas, sobre todo las pequeñas, porque los mayorcitos no tuvieron que estudiar esta parte de la historia nacional aquí en Uruguay, con lo cual yo creo que también la conocen, la desconocen profundamente, mejor dicho. Pero las pequeñas, cada vez que tocaba hablar de la Batalla de las Piedras, lo estudiaban en casa y me miraban de rojo y me decían, perdón mami, pero nosotros les ganamos, perdón por decir esto, pero como diciendo, a ver, hoy me toca hacer de uruguaya y a ti te toca hacer de la española, y yo ahí les burlo, les tomo el pelo un poco. Pero a ver, evidentemente a mí me surgen más preguntas, bueno, fuera que yo viniera a descubrir la pólvora sobre este tema con los contertulios, con los amigos uruguayos además. Pero me siento una gran admiración por el Uruguay, no solo por esta fiesta, sino por otras que tenéis, porque en el país hay una gran homogeneidad. Yo vengo de un país donde, como sabéis muy bien, estamos divididos en comunidades autonómicas, y yo creo que eso ha sido en algunos momentos perjudicial para seguir estudiando algunos capítulos de esa historia en común que hemos tenido, sea Cataluña, Andalucía, Extremadura o el País Vasco, de donde yo vengo, o Galicia, que son las dos regiones con las que estoy más íntimamente ligada por lazos de sangre. Y me pregunto por qué nunca se nos enseñó esto en la escuela, por qué no se nos habló de las independencias en Latinoamérica, por qué no se nos habló de estas batallas perdidas por la propia España, ¿no? Quiero creer que esta batalla, que como dice Juan y todos coincidís, fue una batalla muy corta de horas, que fue una victoria táctica para Artigas, pero luego tuvo que venir mucho otro capítulo atrás de eso, porque se amurallaron, ¿no? Se pertrecharon en las murallas los españoles, digamos. Mi pregunta inicial es si todos los que estaban con Posadas eran españoles, nacidos en España, o si eran personas nacidas también aquí en este virreinato. Si era así, evidentemente, a ver, con la incertidumbre que pesaba, con una España que estaba ocupada por los franceses, con el hermano de Napoleón, con José Bonaparte, y el rey preso, Fernando VII, bueno, había una incertidumbre enorme. No me extraña que muchos desertaran. Y simplemente decir, porque sé que acucia el tiempo, que yo de haber vivido en aquella época no me cabe, y quiero creer que no me cabe ninguna duda de que yo hubiera cambiado de bando. No me gustan las injusticias, no me gusta el abuso de poder. Incluso hoy, con ya otra veteranía a cuestas y muchas canas, pues me parece que hubiera cambiado y hubiera apostado por Artigas, sobre todo por esta frase que me gustaría creer que se puede recuperar. Creo que no. Estamos viviendo y asistiendo a un tiempo de individualismo, tanto de las personas como de los países, que me da mucha desazón, me produce una gran incomodidad cuando él dice clemencia para los vencidos, ¿no? Y ser, de alguna manera, generoso, ¿no? ¿Cómo era la frase bien? Era curad a los heridos y respetar a los prisioneros. Exactamente, respetar a los prisioneros. Gonzalo, tú sabes muy bien, las guerras que yo estudio no se tiene esto en cuenta, esta máxima no se cumple, la clemencia es una palabra olvidada. Con lo cual me parece, más allá del mito de Artigas, que yo entiendo, no he leído lo suficiente a Ana, y te agradezco, Alejandro, tengo pendiente en mi biblioteca de pendientes, por supuesto que Ana Ribeiro, una gran amiga también para mí, un referente en cuanto a historia. Me parece que es uno de los libros que tengo que ir adquiriendo para tenerlo ahí, primero que nada, cuando me jubile y pueda leer otros temas. Pero sinceramente, la pregunta para los contertulios también ahora, y esta sí es muy certera, se festeja, es un día feriado, pero yo veo que una vez más los países celebran esto en el calendario, pero ¿cómo se traslada esto a la calle, a los jóvenes? Pienso en mis hijos, celebran esto, recuerdan, sí, lo recuerdan porque les toca recordar que tienen festivo ese día, pero me gustaría que hubiera otra puesta en escena, que no quede solo, sí. Que no recaiga esta responsabilidad sobre los hombros de las maestras que lo hacen en clase, pero poder involucrar a la ciudadanía, porque qué bonita máxima esta de clemencia para los vencidos. Sí. Recordar Está buena tu pregunta, Susana. La Batalla de las Piedras se conmemora efectivamente en Uruguay, se lo hace básicamente en las instituciones de enseñanza,
y en Claro. Las Piedras, en la ciudad de Las Piedras en particular. Allí sí, allí está el ceremonial implantado como una tradición muy fuerte y se cumple todos los años de manera rigurosa, ¿no? Mirá, incluso te cuento, la música que estábamos escuchando hace un rato, que vino de la audiencia, nos la mandó Irene, señalando que los pedrenses ya venían en los días previos y en estos días ambientándose, acercándose a la conmemoración. Bueno, esa es una huella, el paso de Las Piedras, que yo decía, tiene autoría de pedrenses y tiene interpretación de pedrenses. Canta María Elena Melo, las guitarras son de Rodrigo Rincón, Fernando Olivera, el guitarrón Marcel Chávez, la percusión Raúl Saavedra. Se grabó en el estudio 1811, Las Piedras, en febrero del año pasado, febrero de 2020. Se nos fue el tiempo, quedó algo, un apunte final que alguno de los tertulianos tenga ahí y que no pueda evitarse. Silencio. No, Gonzalo me dice que... Alejandro tenía algo para decir. A ver. No sé si- Alejandro. Escucho a Alejandro y cerramos. Bueno, muchas gracias por darme la palabra, pero ya oyéndola a Susana me perdí un poco de lo que iba a decir originariamente, que era una especie de réplica, Juan, de que, pero bueno, de que en realidad sí, que está bien, que el Uruguay, seguramente es verdad lo que dice Juan, por la economía, por supuesto, siempre con la referencia esa, que para él es trascendente y quizás para nosotros deberíamos prestarle atención. Es verdad, la economía determina muchísimo los hechos históricos, eso es prácticamente indiscutible, ¿no? Ni hablar de las guerras, pero de todas maneras, no solo el Uruguay es independiente por eso, el Uruguay es independiente seguramente por culpa de Buenos Aires y por el favor de los ingleses, ¿verdad? De alguna manera creo que se puede entender así. Y no fue exclusivamente por razones vinculadas al tasajo. Con Buenos Aires había un problema con los puertos que sigue existiendo hasta hoy día, ¿verdad? Que fue bastante determinante para que Buenos Aires no le quisiera hacer el espacio al Uruguay. Y acá estoy sacando un poco afuera Artigas. Estoy hablando de un proceso que duró por lo menos 3 o 4 decenios. Era ese el brevísimo apunte que quería hacer y sobre el cual podríamos hablar muchísimo en otras Juan tertulias, va ¿les parece? asintiendo mientras te escucha. ¿Qué quiere decir eso, Juan? Bueno, la lucha de los puertos sirven para exportar. Y para exportar hay que tener algo para exportar. Uruguay tenía algo para exportar muy importante. Apareció mencionada y destacada Ana Ribeiro. Apareció dicho que la batalla de Las Piedras ha sido motivo de análisis y de reflexión en estas tertulias varias veces a lo largo de los 20 años que tiene este espacio. Bueno, si ustedes quieren más, los invito a que esta tarde a las 3 sigan a nuestra sintonía, porque como siempre, los viernes a las 3 tenemos la tertulia de colección, vamos a los archivos. Y hoy vamos a refrescar una tertulia de los viernes que hicimos cuando se cumplieron 200 años, en el bicentenario de aquel acontecimiento, año 2011, una tertulia que hicimos en la propia ciudad de Las Piedras. Allí ustedes van a escuchar a Carmen Tornaría, Carlos Maggi, Ana Ribeiro y Lincoln Maistey. Repito, hoy a partir de las 3.